Una niña de 9 años desapareció en una sola noche, sin gritos de auxilio, sin señales de entrada forzada, y las personas que estuvieron con ella por última vez eran precisamente aquellas en quienes más confiaba. Mientras una pequeña comunidad en Missouri buscaba en la oscuridad y se aferraba a la oración, la verdad fue saliendo a la luz lentamente, de una manera que nadie quería aceptar. Esto no era solo un caso de una persona desaparecida, era una historia de confianza traicionada, preguntas sin respuesta y un sentido de justicia que, hasta el día de hoy, sigue inquietando a muchas personas. Hoy te presentamos un documental Crímenes Reales sobre el caso de Rowan Damia Ford. Rowan Damia Ford nació el 11 de abril de 1998 en San Diego, California. En el momento del incidente, tenía 9 años y era estudiante de 4º grado en la escuela primaria Triway, en Stella, Missouri. Rowan vivía con su madre, Colleen Monson, y su padrastro, David Spears. En el hogar también vivían 2 hermanos, James y Robert, y 2 hermanas, Janice y Arion. Según registros de la comunidad local, Rowan participaba regularmente en actividades de la Iglesia Bautista de Stella, incluyendo la escuela dominical, el grupo juvenil de los miércoles por la noche y el programa Angel Food. Las personas que la conocían describían a Rowan como una niña alegre, amable y siempre dispuesta a ayudar a los demás. El pastor de la iglesia dijo que Rowan solía llegar temprano los domingos por la mañana y sentarse en los escalones frontales, esperando a que comenzaran los servicios. Rowan tenía el cabello castaño claro, ojos marrón oscuro y pecas en la nariz y las mejillas. Durante el verano de 2007, comenzó a aprender a nadar y a andar en bicicleta. Los familiares dijeron que su pertenencia favorita era una bicicleta Blossom Quest de color azul. Su maestra describió a Rowan como una estudiante ejemplar, que se llevaba bien con sus compañeros y siempre se comportaba de manera adecuada en clase. Y agregó que era el tipo de alumna que cualquier docente desearía tener. También vivía en la casa de la familia Ford en ese momento Christopher Collins, un amigo de muchos años del padrastro de Rowan, David Spears. Durante el verano y el otoño de 2007, Christopher dormía en el sótano de la casa. Rowan se refería a él como tío Chris. A finales de octubre de ese año, Christopher se mudó a una casa rodante ubicada en la granja de su familia en Wheaton, Missouri, a unos 10 minutos en automóvil al este de Stella por la carretera estatal A. La noche del viernes 2 de noviembre de 2007, un hombre llamado Nathan Mahurin, amigo en común de Christopher y David, se reunió con ellos en una granja donde los 3 hombres trabajaban. Los hombres se detuvieron en una tienda de licores. Compraron 2 o 3 paquetes de 6 bebidas alcohólicas y luego regresaron a la casa de David para jugar billar y seguir bebiendo. Alrededor de las 8:30 de la noche, la madre de Rowan, Colleen, salió para ir a trabajar, dejando a su hija bajo el cuidado de su esposo. Después de eso, los hombres compraron más alcohol y continuaron bebiendo. Más tarde esa noche, Christopher le pidió a Nathan que lo llevara de regreso al lugar donde se estaba quedando. Christopher y Nathan convencieron a David de acompañarlos, saliendo de la casa y dejando a Rowan sola mientras dormía en el suelo del dormitorio. En el camino hacia la casa rodante de Christopher, se detuvieron para comprar más alcohol. Una vez allí, usaron una sustancia y continuaron bebiendo, sin regresar para verificar cómo estaba Rowan. Aproximadamente 1 hora después, Nathan y David se fueron para volver a casa. Debido a que estaba bajo los efectos del alcohol,
Nathan eligió caminos secundarios en lugar de la carretera estatal A para evitar ser detenido por la policía. Dejó a David en su casa y regresó a la suya alrededor de la medianoche del 3 de noviembre de 2007. Cerca de las 9 de la mañana, Colin regresó a casa después de su turno nocturno y no pudo encontrar a su hija. Tras registrar la vivienda, despertó a su esposo y le preguntó dónde estaba Rowan. David dijo que Rowan estaba en casa de una amiga, pero no pudo decir con cuál. Colin caminó por el vecindario buscando a su hija, pero no encontró nada. Cuando sugirió llamar a la policía, David insistió en que Rowan seguía en casa de una amiga y que pronto regresaría. Más tarde esa misma tarde, cuando Rowan aún no había vuelto, Colin se comunicó con la oficina del sheriff del condado de Newton para reportar a su hija como desaparecida. Poco después se inició una búsqueda a gran escala. David Spears, Nathan Mahurin y Christopher Collins fueron considerados personas de interés, ya que fueron las últimas personas conocidas que estuvieron cerca de Rowan la noche anterior. En un patio donde normalmente se escucharían risas y niños jugando, ella es simplemente una niña dulce y cariñosa, y logra ganarse el corazón de todos. Lágrimas silenciosas caen mientras el FBI entra y sale de esta casa, conmocionados por la tragedia. Ella ha estado desaparecida desde hace casi 3 días, 4 días, y de verdad no puedo creerlo. No puedo creer que hayamos llegado a esto. Quiero decir, el FBI en la casa, la familia, las autoridades y la comunidad de Stella están buscando a Rowan Ford, de 9 años. Cuanto más tiempo pasa, peor se pone. La larga espera comenzó el sábado por la mañana, cuando la madre de Rowan, Colin Spears, regresó a casa después de un turno nocturno y descubrió que su hija no estaba. El padrastro de Rowan, David Spears, dice que la niña estaba en la cama cuando él salió de la casa para reunirse con unos amigos. No la revisó cuando regresó varias horas después. Ella nunca había estado fuera tanto tiempo. Mientras el sheriff del condado de Newton clasifica esto como un caso de juego sucio. La gente no puede creer que algo así pudiera pasar en una comunidad como esta. Los vecinos están en máxima alerta. ¿Estamos hablando de un loco suelto por aquí? Los niños ya no salen a jugar. Mientras la comunidad espera encontrar una respuesta que alivie la preocupación de todos. Dicen, queremos mantener la esperanza. Aunque mientras más tiempo pasa, solo queremos que la encuentren. El 4 de noviembre, los agentes del condado de Newton hablaron con Christopher en el estacionamiento de un restaurante local sobre la desaparición de Rowan. Christopher dio un relato similar al de Nathan sobre los hechos de esa noche, pero no mencionó que habían usado una sustancia ilegal. Es importante señalar que, en 2007, esta actividad todavía era ilegal en el estado de Missouri. Christopher le dijo a la policía que, después de que Nathan y David se fueron, él se quedó en su lugar, se acostó y se quedó dormido. Negó haber tenido cualquier contacto posterior con David y afirmó que no sabía que Rowan estaba desaparecida hasta que las autoridades se lo informaron. Los agentes describieron a Christopher como cooperativo, preocupado y educado. Más tarde esa misma noche, Christopher fue a la casa de Colin, preguntó por el avance de la búsqueda y se ofreció a ayudar a buscar a Rowan. El 5 de noviembre, el FBI se unió oficialmente a la investigación, mientras los agentes del condado de Newton continuaban interrogando a David Spears. Técnicos del FBI aseguraron y registraron la camioneta de Christopher, junto con otro vehículo que su madre dijo haberle prestado. Aproximadamente al mismo tiempo, agentes del condado de Newton se acercaron a Christopher en su lugar de trabajo y le pidieron que respondiera a más preguntas.
Christopher aceptó y condujo por su cuenta hasta la oficina del sheriff. Allí, proporcionó una declaración consistente con la que había dado el día anterior. Cuando fue interrogado sobre la posibilidad de que David Spears estuviera involucrado en la desaparición de Rowan, se le leyeron sus derechos Miranda. Dijo que entendía esos derechos y aceptó renunciar a ellos. Christopher también aceptó someterse a una prueba de polígrafo y a un análisis computarizado de estrés de voz. Antes de que se realizaran las pruebas, se le leyeron nuevamente sus derechos Miranda y volvió a renunciar a ellos. Después de completar las pruebas, Christopher reiteró que no sabía nada sobre la desaparición de Rowan y afirmó que estaba dispuesto a ayudar a las autoridades en la búsqueda en curso. Mientras las autoridades permitan que la comunidad participe en la búsqueda, nosotros vamos a seguir buscando, revisando los bosques que rodean la casa de la pequeña Rowan Ford. Y se puede ver a amigos y familiares sumándose a ese enorme esfuerzo de búsqueda. No podría haber pedido un lugar mejor para que mi familia viviera. Frente a la casa de la niña de 9 años desaparecida, también se ve un esfuerzo en una escala mucho más pequeña, pero que quizás sea aún más importante para esta familia. La comunidad ha sido un gran apoyo para mi mamá. Janice Sher dice que mantiene la esperanza de que su hermanita Rowan regrese en cualquier momento. Es una esperanza que se nota en los rostros de la gente aquí y también en los mensajes escritos por sus amigos. He estado tratando de que mi mamá coma y duerma, pero ahora mismo no lo está logrando. Lo único que puedo decir es que cada día que ella sigue desaparecida, ya sabes, es algo negativo para nosotros. Sí, negativo, porque nadie ha visto a Rowan desde la noche del viernes. El clima frío está empeorando en esta zona. Y además, las pistas todavía no han llevado a identificar a una persona de interés. Ella sigue desaparecida. Las autoridades dicen que esto sigue siendo un caso de una menor desaparecida, pero admiten que en algún punto, en un futuro cercano, esta búsqueda tan intensa tendrá que terminar. Tenemos a una niña de 9 años desaparecida y a una madre que la está buscando. Y nosotros estaremos involucrados mientras haya pistas de investigación que podamos seguir. Mientras haya algo que el FBI pueda hacer. Los familiares dicen que no pueden imaginar que alguien quisiera hacerle daño. Pero si ese fuera el caso, más les vale agradecer que yo no sea el juez. Solo podemos rezar por... Más tarde esa misma tarde, el jefe de policía de Wheaton, Clinton Clark, se encontraba en una patrulla de rutina. Él y Christopher se conocían desde hacía aproximadamente 17 años. Clark conocía a Christopher desde que era niño y tenía una relación cercana con su familia de acogida. Christopher confiaba en el jefe Clark y a menudo acudía a él en busca de consejos, especialmente después del fallecimiento de su madre y durante los periodos en los que vivió lejos de casa. Christopher detuvo al jefe Clark y le dijo que Rowan estaba desaparecida, explicando que estaba tratando de ayudar a encontrarla. El jefe Clark observó que Christopher parecía agitado y diferente a su comportamiento habitual, pero lo animó a continuar colaborando en la búsqueda de Rowan. Después de la conversación, el jefe Clark notificó al FBI que Christopher se había puesto en contacto con él de manera voluntaria por la desaparición de Rowan. Explicó que tenían una relación de muchos años y que creía que Christopher podría saber algo relevante para el caso. Posteriormente, el FBI y los agentes del condado de Newton alentaron al jefe Clark a mantener el contacto y seguir conversando con Christopher. Esa misma noche, Christopher fue a la casa de Colleen. Allí, el FBI habló por separado con Colleen y con Christopher.
Christopher fue descrito como cooperativo y continuó dando el mismo relato de los hechos de esa noche que ya había proporcionado anteriormente. Le dijo al FBI detalles sobre su relación con David. Sugirió que David podría estar involucrado en la desaparición de Rowan y se ofreció a usar un dispositivo de grabación encubierto para ayudar en la investigación. Christopher también sugirió varios lugares donde Rowan podría ser encontrada. El 6 de noviembre, las autoridades continuaron buscando a Rowan, pero el enfoque de la investigación comenzó a dirigirse hacia su padrastro, David. David fue interrogado en múltiples ocasiones. Su vivienda fue registrada y fue llevado por diferentes zonas del área en un intento por localizar a Rowan. Más tarde esa misma tarde, o a primeras horas de la noche, Christopher acudió a la oficina del jefe Clark para decirle que había hablado con el FBI y que estaba buscando activamente a Rowan. Además de sugerir otros lugares que debían revisarse, el jefe Clark tuvo la impresión de que Christopher estaba ocultando algo y se mostraba reservado. Evitaba el contacto visual, lo cual Clark consideró inusual. Clark le dijo a Christopher que sabía cómo comunicarse con él si necesitaba ayuda. Después de esta conversación, el jefe Clark se puso en contacto con el FBI y les transmitió los detalles del encuentro. El FBI creía que, si Christopher tenía la intención de confesar o revelar información adicional, lo más probable era que lo hiciera con el jefe Clark, por lo que alentaron a Clark a seguir colaborando con la investigación, a lo cual Clark accedió. El 7 de noviembre, Christopher se reunió con el FBI en la oficina del sheriff del condado de Newton. Aceptó proporcionar un hisopo bucal para pruebas de ADN. Christopher firmó formularios de consentimiento que autorizaban a las autoridades a registrar una caja fuerte de su propiedad que se encontraba en la casa de David, así como sus pertenencias personales y su casa rodante. También aceptó someterse a pruebas adicionales y renunció de manera voluntaria a los derechos correspondientes. Posteriormente, Christopher fue interrogado, pero en ese momento no se le leyeron sus derechos Miranda. Durante la entrevista, le dijo al FBI que David había ofrecido una coartada para la noche en que Rowan desapareció, la cual, según Christopher, no era cierta. A medida que el interrogatorio avanzaba, Christopher se mostró cada vez más emocional, tenso y ansioso. Cuando se le preguntó directamente sobre Rowan, les dijo a los agentes que, si tenían la intención de acusarlo de estar involucrado en su desaparición, dejaría de hablar con ellos. Más tarde esa misma noche, Christopher acudió a la oficina del jefe Clark, visiblemente alterado por la forma en que, según él, había sido tratado durante la entrevista con el FBI. Le dijo al jefe que guardaría silencio sobre cualquier otro asunto y que quizá necesitaría contratar a un abogado. El jefe Clark le respondió que ese era su derecho, pero lo animó a seguir haciendo todo lo posible para ayudar a encontrar a Rowan, señalando que dejar de cooperar no lo beneficiaría. Christopher entonces le dijo al jefe Clark: «Si tengo algo más que decir, se lo diré a usted». Después de eso, el jefe Clark le informó a Christopher de sus derechos Miranda. Christopher aceptó continuar hablando y firmó una renuncia. El jefe Clark le dijo que sentía que algo le pesaba profundamente y le preguntó si sabía algo sobre la desaparición de Rowan. En ese momento, Christopher rompió en llanto y dijo que siempre había sentido un profundo cariño por Rowan y que nunca haría nada para causarle daño. En ese momento, alguien entró a la estación de policía e interrumpió la conversación. La interrupción provocó que Christopher se marchara de manera repentina y apresurada. Después de ese intercambio, el jefe Clark se puso en contacto con el FBI.
dijo que creía que Christopher estaba cerca de un punto de quiebre emocional y sugirió que quizá necesitaba un día de descanso tras la serie de entrevistas. Clark también informó que Christopher estaba considerando contratar a un abogado y señaló que había intentado disuadirlo, al mismo tiempo que lo animaba a seguir cooperando. El 8 de noviembre, Christopher no tuvo contacto alguno con las autoridades. El jefe Clark habló con el FBI sobre Christopher, su historia familiar y la relación particular que existía entre ambos. Clark dijo que creía que Christopher sabía algo sobre la desaparición de Rowan, pero consideraba que la prioridad era localizar primero sus restos. El FBI le indicó al jefe Clark que, una vez que se encontraran los restos de Rowan, querían que fuera él mismo quien hablara con Christopher. El 9 de noviembre, después de una semana de búsqueda intensa, Rowan fue encontrada en el fondo de un sumidero conocido como Fox Cave. El sumidero se encontraba a unos 20 a 30 pies de la carretera más cercana, en una zona densamente boscosa. Rowan fue hallada sin ropa de la cintura hacia abajo, excepto por un calcetín. Presentaba marcas en el cuello, así como lesiones corporales y de tejido compatibles con una agresión grave. Sus restos estaban cubiertos con hojas y escombros naturales. El jefe Clark se enteró del hallazgo a través de las noticias de la mañana. Poco después, recibió un mensaje de su oficina informándole que Christopher había ido a buscarlo y había preguntado a qué hora comenzaría su turno, diciendo que necesitaba hablar con él. Al mismo tiempo, el FBI se comunicó con el jefe Clark y le indicó que localizara a Christopher y le informara personalmente que los restos de Rowan habían sido encontrados. El jefe Clark salió a buscar a Christopher, pero no logró localizarlo. Poco tiempo después, Christopher llamó al teléfono celular de Clark y le preguntó si la policía lo estaba siguiendo en una minivan gris. El jefe Clark dijo que no tenía conocimiento de ninguna vigilancia. Christopher explicó que había estado conduciendo por la zona tratando de perder al vehículo porque se sentía ansioso y amenazado. El jefe Clark le aconsejó que fuera a la estación de policía, pero Christopher sugirió que se encontraran en otro lugar. Cuando se reunieron, Christopher le dijo al jefe Clark que necesitaban hablar y aceptó ir con él en la patrulla de regreso a la estación. En el camino, volvieron a hablar sobre la minivan gris. Christopher dijo que tenía miedo de que la gente pudiera tomar la justicia por su propia mano ahora que se habían encontrado los restos de Rowan. El jefe Clark le dijo que no podía protegerlo 24 horas al día ni garantizar su seguridad en esas circunstancias. Al llegar a la estación, el jefe Clark le leyó a Christopher sus derechos Miranda. Christopher dijo que entendía esos derechos y aceptó hablar. Entonces, el jefe Clark le dijo: «Está bien, hijo, se terminó. Encontramos los restos de Rowan esta mañana». Al escuchar eso, Christopher bajó la cabeza y sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. El jefe Clark creía que David Spears había hecho algo contra Rowan y sospechaba que Christopher sabía lo que había ocurrido. Le dijo a Christopher que necesitaba que le contara qué había hecho David a su hijastra. Christopher reaccionó con sorpresa y miró al jefe Clark con una expresión poco habitual. Al mismo tiempo, la estación de policía estaba muy concurrida, y Christopher dijo que no quería hablar en un lugar con tantas personas alrededor. El jefe Clark sugirió que buscaran un lugar más tranquilo para hablar. Christopher respondió proponiendo el puente Munsey, ubicado a unas cuantas millas fuera del pueblo de Wheaton. Antes de salir, el jefe Clark se puso en contacto con otros agentes del orden para informarles que él y Christopher se dirigían al puente Munsey. Cuando llegaron,
Christopher extendió las manos frente a él, indicando que el jefe Clark debía ponerle esposas. El jefe Clark le dijo que no era necesario. Christopher lo miró y respondió: «Por lo que estoy a punto de decirle, sí lo será». Christopher y el jefe Clark se sentaron en un talud cerca del puente. Allí, Christopher comenzó a relatar lo que había ocurrido la noche en que Rowan desapareció. Repitió la misma versión de los hechos que había mantenido durante varios días, describiendo sus actividades hasta el momento en que Nathan y David salieron de su casa rodante. Christopher confirmó que Nathan y David optaron por tomar caminos secundarios para regresar a casa con el fin de evitar ser detectados. Le dijo al jefe Clark que, si hubiera actuado más rápido, podría haber regresado a la casa de David y haberse llevado a Rowan antes de que los dos hombres volvieran. Christopher afirmó que condujo por la carretera estatal A, la ruta más rápida para regresar a la casa de David. Cuando llegó, entró a la vivienda, fue al baño y luego tomó a Rowan del suelo del dormitorio mientras ella aún dormía. Después, Christopher la cargó hacia el exterior y la colocó en la parte trasera de su camioneta. Rowan permaneció dormida durante el trayecto de regreso a la casa rodante de Christopher. Según su declaración, una vez que llegaron, la cargó al interior, la colocó sobre la cama y le quitó la parte inferior del pijama y la ropa interior. Christopher dijo que no le habló para que ella no reconociera su voz y que apagó las luces para que no pudiera verlo. Luego, admitió haber cometido una agresión grave contra Rowan, lo que provocó que ella despertara. Christopher le dijo al jefe Clark que, inmediatamente después, su intención era llevar a Rowan de regreso a su casa. Afirmó que la cargó hacia el exterior, sosteniéndola frente a él con ambos brazos y girando su rostro para que no pudiera verlo. Sin embargo, Rowan giró la cabeza y miró por encima del hombro. A la luz de la luna, pudo ver a Christopher. En ese momento, él se dio cuenta de que Rowan lo había reconocido y entró en pánico. En una zona cercana, junto a una camioneta vieja, Christopher dijo que vio un tramo de cuerda que, según él, se utilizaba alrededor de un gallinero. Tomó la cuerda y la colocó alrededor del cuello de Rowan. De pie detrás de ella, aplicó fuerza hasta que dejó de responder. Según su relato, Rowan forcejeó brevemente antes de colapsar y quedar inmóvil. Christopher dijo que, con el tiempo, ella dejó de moverse. De acuerdo con su propia declaración, en ese momento se dio cuenta de que enfrentaba consecuencias extremadamente graves. Colocó a Rowan en la parte trasera de su camioneta. Al principio, consideró llevar sus restos al puente Muncie, pero descartó esa idea por temor a que fueran descubiertos demasiado rápido. Mientras conducía por la zona y evaluaba sus opciones, decidió dirigirse a un sumidero conocido como Fox Cave. Christopher le dijo al jefe Clark que descendió a Rowan dentro del sumidero e intentó cubrir la abertura con ramas y troncos, pero el tamaño del sumidero hizo imposible ocultarlo por completo, y los restos naturales cayeron dentro. Luego regresó a su camioneta y condujo de vuelta a su casa rodante. Una vez dentro, notó señales en el colchón y en su ropa. Dijo que sabía que necesitaba deshacerse de esos objetos, junto con la ropa de dormir de Rowan, la ropa interior y la cuerda que había sido utilizada. Colocó todos esos artículos, excepto el colchón, en una estufa de leña y los destruyó. Después, enrolló el colchón y lo colocó en un barril de quema de 55 galones, junto con alfombra vieja. Christopher dijo: «De repente me di cuenta de que eso provocaría un fuego terrible y que alguien lo vería arder. Así que, en su lugar,
Christopher arrastró el barril hasta un cobertizo y quemó los objetos allí para evitar ser visto. Tras terminar su relato, Christopher y el jefe Clark regresaron al departamento de policía de Wheaton, a petición de Christopher, para que otros agentes del orden escucharan su versión de los hechos directamente. Durante el trayecto de regreso a la estación, Christopher se sentó en el asiento delantero de la patrulla. Fumó un cigarrillo y no llevaba esposas. Se le informaron sus derechos mientras agentes del condado de Barry, del condado de Newton y agentes del FBI escuchaban cómo repetía su confesión. Christopher firmó un formulario de consentimiento que autorizaba el registro de su propiedad durante el interrogatorio. Esta entrevista no fue grabada en audio. Posteriormente, Christopher fue trasladado a la oficina del sheriff del condado de Barry, donde dio otra declaración que sí fue grabada en video. Después de que nuevamente se le informaran sus derechos, Christopher dijo que ya se los habían leído varias veces a lo largo de la semana anterior. Durante la entrevista, repitió la misma secuencia de hechos y afirmó que se sentía culpable y arrepentido. Christopher declaró que había estado llorando de manera continua durante toda la tarde. Su confesión sorprendió a los investigadores, ya que hasta ese momento habían estado operando bajo la suposición de que David Spears era el responsable de la pérdida trágica de Rowan y que Christopher solo tenía conocimiento de lo ocurrido. Tras este giro, los agentes del condado de Newton volvieron a interrogar a David, durante lo cual David hizo declaraciones que lo colocaron bajo sospecha. Después de conocer esto, Christopher fue entrevistado nuevamente en el condado de Barry durante una sesión grabada en audio. En esa entrevista, los agentes y el jefe Clark le dijeron a Christopher que David afirmaba haber llamado a su madre y haberle pedido que llevara un vehículo a la casa, y que posteriormente había regresado a la casa rodante con Christopher. David también afirmó que había incurrido en una conducta abusiva contra Rowan. David afirmó que estuvo presente cuando Christopher causó la pérdida trágica de Rowan y que posteriormente ayudó a su amigo a encubrir lo ocurrido. Christopher, sin embargo, negó de manera reiterada y contundente cualquier acusación de que David hubiera tenido algún papel en la situación de intimidad forzada contra Rowan, en su fallecimiento o en la disposición de sus restos. Mientras Christopher daba su segunda declaración grabada, su casa rodante y las áreas circundantes fueron registradas. Los investigadores incautaron varios objetos, entre ellos un carrete metálico oxidado hallado en la parte trasera de una camioneta antigua, fragmentos de cordón y cuerda localizados en el piso del lado del conductor y dentro del vehículo, un barril de quema de 55 galones con restos calcinados, un área de quema con lo que parecía ser material de cuerda, cenizas de una estufa de leña y un cabello de color castaño claro a medio encontrado en la caja de la camioneta. La autopsia determinó que Rowan falleció como resultado de una asfixia por compresión con un objeto flexible. Expertos forenses concluyeron que permaneció consciente durante los primeros segundos, dejó de respirar después de aproximadamente 2 a 3 minutos y perdió la vida por completo tras cerca de 12 minutos. Los restos de Rowan mostraban signos de deterioro. Presentaba múltiples abrasiones pequeñas, moretones y lesiones que se determinó ocurrieron antes del fallecimiento. También se observaron lesiones faciales significativas, que se cree ocurrieron después de que su cuerpo fue introducido en el sumidero. El examen forense identificó lesiones graves en la zona íntima, consistentes con un trauma forzado que provocó una pérdida importante de sangre y habría sido extremadamente doloroso. Durante la evaluación, los especialistas recolectaron múltiples elementos de evidencia
incluidos hisopos biológicos, muestras de sangre y 2 cabellos ajenos. Los investigadores señalaron que la persona responsable probablemente era de complexión grande, con un peso superior a 300 libras y una estatura aproximada de 6 pies 3 pulgadas. Christopher fue acusado de un cargo de homicidio en primer grado, un cargo de agresión grave forzada y un cargo de agresión grave de carácter legal. Posteriormente, el cargo de homicidio fue separado del proceso, mientras que los cargos de agresión grave fueron desestimados. El lugar del juicio fue trasladado al condado de Phelps y el jurado fue seleccionado en el condado de Platte. Christopher presentó una moción solicitando que se excluyeran todas las declaraciones obtenidas de él durante la investigación, así como toda la evidencia recopilada a partir de los registros de su persona, su camioneta, su casa rodante y las propiedades relacionadas. El tribunal de primera instancia negó la moción. El tribunal determinó que Christopher no se encontraba bajo custodia durante ninguna de las entrevistas hasta el 9 de noviembre, cuando regresó al departamento de policía de Wheaton junto con el jefe Clark y proporcionó una declaración de manera voluntaria en presencia de otros agentes del orden. Durante el juicio, la madre de Rowan, Colleen, subió al estrado y relató al jurado el momento en que se dio cuenta de que su hija había desaparecido, los largos días que siguieron y el periodo devastador que condujo hasta el hallazgo de los restos de Rowan en el sumidero. Yo salía afuera, me sentaba y esperar a que yo entraba a la casa cuando pasaba el autobús escolar. ¿Por qué harías eso? Porque no quería que los otros niños se alteraran. ¿Fuiste al parque en algún momento esa semana? No. Y durante el transcurso de esa semana, ¿permitiste que las autoridades registraran tu casa? ¿Sí? Ahora dijiste que tú esperarías afuera, en esas sillas en el patio. ¿Verdad, sí? ¿Dónde estabas cuando te enteraste de que Rowan había sido encontrada? Yo estaba afuera. ¿Qué pasó cuando eso ocurrió? Ken Copeland me preguntó si podía entrar a la casa. ¿Quién es Ken Copeland? Después de que concluyó la fase de determinación de culpabilidad, el jurado declaró a Christopher culpable por la pérdida trágica de Rowan. El caso pasó entonces a la fase de imposición de la pena, durante la cual el estado de Missouri presentó testimonios sobre el impacto en las víctimas por parte de 6 testigos. La defensa llamó a 2 testigos en un intento de destacar la posible implicación de David en el caso. También declararon miembros de la familia de Christopher, quienes describieron su infancia inestable. Hablaron de cómo fue trasladado repetidamente entre sus padres biológicos y familias de acogida, muchas de las cuales enfrentaban graves problemas de consumo de sustancias y conflictos legales, así como de las dificultades que atravesó durante la adolescencia y el inicio de la adultez. Además, la defensa presentó el testimonio de un experto en desarrollo humano, quien afirmó que Christopher sufría déficits en el desarrollo causados por una negligencia emocional severa durante los primeros 6 meses de vida y en etapas posteriores. Según ese testimonio, dicha negligencia provocó alteraciones en los vínculos sociales y sentó las bases para un diagnóstico de trastorno grave de apego desorganizado, junto con trastornos intermitentes de tipo explosivo relacionados con la personalidad. Al concluir la fase de sentencia, el jurado recomendó la pena máxima. El jurado determinó que la pérdida de Rowan implicó actos de crueldad extrema y que la forma en que ocurrió fue especial, injustificada e inhumana. También concluyeron que Rowan
era una posible testigo en una investigación pendiente relacionada con el incidente sensible que había sufrido y que fue privada de la vida debido a esa condición. Con base en estas conclusiones, Christopher fue condenado a la pena máxima. Poco después, presentó un aviso formal de apelación. Los defensores públicos dicen que las conversaciones de Collins con el jefe de policía, a quien conocía, las imágenes del cuerpo sin vida de Rowan Ford usadas como prueba y evidencia física que no era relevante para el caso, hicieron que los jurados tomaran una decisión emocional en lugar de una decisión legal cuando eligieron la pena de muerte. Espero que vean el video, porque es realmente impactante. Gran parte de los argumentos del día giraron en torno a una conversación grabada en video que el jefe de policía de Wheaton, Clint Clark, tuvo con Collins días después de que Collins le confesara la agresión sexual y el homicidio de Rowan Ford, de 9 años. Esta es una relación extensa. Un abogado de la Oficina del Defensor Público Estatal dice que esa conversación grabada con el jefe Clark, un oficial con quien Collins tenía una amistad, violó claramente sus derechos y muestra de manera muy evidente cómo Clark lo presiona y las tácticas que utiliza el estilo de «soy de confianza, puedes confiar en mí, estoy actuando en tu mejor interés» y todo ese enfoque personal. Argumentaron que Clark usó esa amistad para presionar a Collins a dar información, haciendo menos probable que invocara su derecho a un abogado o a guardar silencio. Cada abogado fue interrogado por los 7 jueces de la Corte Suprema de Missouri. Fue el acusado quien inició el contacto con Clark, y el acusado tenía la posibilidad de irse del área, cerca del puente, en cualquier momento. Un abogado de la Oficina del Fiscal General de Missouri argumentó que, debido a la confesión de Collins, las conversaciones posteriores eran más relevantes para el caso contra el padrastro de Rowan Ford, David Spears. En este momento, el jefe Clark no está buscando evidencia contra Christopher Collins. Ellos ya tienen toda la evidencia que necesitan para condenarlo. Basándose en las declaraciones de Christopher Collins del día 9 y del día 14, lo que están haciendo es construir su caso contra David Spears en la fase de determinación de culpabilidad. La defensa admitió que él cometió los actos de los que se le acusa. Varios jueces señalaron que Collins buscó repetidamente a Clark, siguiéndolo por la ciudad o preguntando por él. Es Collins quien busca a Clark. El Estado también argumentó que, en la mayoría de las conversaciones entre Collins y Clark, Collins decidió dónde y cuándo se llevarían a cabo. Es tan poco amenazante como cualquier situación en la que alguien va a confesar un homicidio. Ahora, los jueces de la Corte Suprema evaluarán esta apelación, y lo que probablemente será una de muchas apelaciones en este caso. Hasta la fecha, todas las apelaciones de Christopher han sido rechazadas. Al momento de la filmación en 2023, Christopher Collins había pasado más tiempo en el corredor de la pena máxima que la duración total de la vida de Rowan. Pero, ¿qué ocurrió con el padrastro de Rowan, David Spears? Como se mencionó anteriormente, David admitió haber estado involucrado en la situación de intimidad forzada contra Rowan, en su pérdida trágica y en el manejo de sus restos. Según el fiscal del condado de Barry, Johnny Cox, dar curso legal a esa admisión habría colocado al Estado en la posición de sostener teorías contradictorias sobre quién fue realmente responsable de la asfixia de Rowan Ford. El Estado habría tenido que argumentar que ambas versiones eran verdaderas, aun cuando no podían serlo al mismo tiempo. Cox explicó que tanto los tribunales estatales como los federales prohíben el uso de teorías contradictorias al procesar a coacusados. Señaló que seguir ese camino podría haber resultado no solo en la anulación de cualquier condena obtenida contra David Spears, sino también de la condena ya asegurada contra Christopher Collins. Cox añadió que,
sin evidencia física que respaldara la confesión de David Spears. El Estado no podía, ni debía, seguir una vía legal que pusiera en riesgo la condena de Christopher Collins. Declaró: "No puedo, en conciencia, pedirle a un jurado que condene a alguien por homicidio en primer grado y solicitar la pena máxima si no estoy seguro de la participación de esa persona". En su lugar, David Spears se declaró culpable de poner en peligro a una menor y de obstrucción de la acción penal. Los fiscales sostuvieron que había dado una confesión que no reflejaba la verdad. Citaron el testimonio de un perito en una audiencia celebrada en 2010, quien afirmó que, bajo presión prolongada, David llegó gradualmente a creer que debía haber cometido el delito. A pesar de no tener ningún recuerdo real de haberlo hecho, David Spears fue condenado a 11 años de prisión por los 2 cargos menores, con un crédito de 5 años por el tiempo que ya había cumplido en detención preventiva. El funeral de Rowan se llevó a cabo el miércoles 14 de noviembre, en la iglesia Gospel Lighthouse en Neosho, Missouri, y fue oficiado por el pastor Glenn Nitz. Cientos de personas asistieron para llorar y honrar a una niña cuya vida fue truncada de manera trágica. Durante el servicio se interpretó el himno favorito de Rowan, The Old Rugged Cross. La velación se realizó la noche anterior. Rowan fue sepultada en el cementerio Macedonia, en Estela, bajo una lápida de granito gris grabada con un corazón y un ángel arrodillado. Pasaron horas buscando. Solo podemos orar por ella. Horas rezando para que regresara a casa. A casa. No puedo comprenderlo. Horas preguntándonos por qué la vida de Rowan terminó tan pronto. Y de una manera tan cruel. Uno nunca espera que algo así suceda. Quienes la conocían mejor dicen que necesitaban estar en este funeral para encontrar respuestas a algunas de esas preguntas y para despedirse. Aunque no estuvo aquí por mucho tiempo, dejó un gran impacto en todos. Sus amigos dicen que quieren que el impacto que Rowan dejó en la vida brille más que el shock de lo que ocurrió en sus últimas horas. Los pastores dentro de esta iglesia hablaron de cómo varias personas querían que se hiciera justicia por mano propia contra los sospechosos en este caso. Pero en lugar de eso, quienes estaban aquí pidieron a la gente que hiciera lo que Rowan habría hecho: dejar que la fe guiara sus vidas y vivir la mejor vida posible, en honor a la vida que Rowan vivió. Aunque yo no la conocía, mi hijo sí la conocía. Los más jóvenes aquí quizá fueron quienes mejor conocieron a Rowan. Ella participaba activamente en su escuela, y especialmente en la escuela dominical. Creo que lo están llevando bien. Vamos a la iglesia. Ellos entienden sobre la pérdida y el cielo. Y eso es un gran consuelo. Sin duda, este es un crimen que cambia a una comunidad. Pero en este caso, esta comunidad parece ser más fuerte. Más fuerte por la niña que creó tantos lazos en su corta vida. Y más fuerte por quienes ahora deben seguir adelante sin esa niña de 9 años tan habladora a su lado. Es trágico, pero hay mucho amor en esta comunidad. Y creo que esa muestra de amor se ha hecho evidente hoy, en el condado de Newton. Chris Grogan, Colton. El caso de Rowan Ford sigue siendo especialmente desgarrador, porque muchas preguntas continúan sin respuesta, en particular en lo que respecta al verdadero alcance de la participación de su padrastro. Para la familia de Rowan y para muchas personas de la comunidad, este no es solo un caso de documental crímenes reales, sino una profunda falla de la justicia. La historia sigue siendo analizada en Crime Documentary como una advertencia sobre las tragedias que pueden ocurrir dentro de hogares que se asumen como seguros. Refleja una realidad inquietante que aparece con frecuencia en los documental crímenes reales, de manera estadística.
Las amenazas más graves para los niños suelen provenir de las mismas personas a quienes aman y en quienes más confían. Por esa razón, el caso de Rowan Ford sigue siendo considerado un caso trágico que plantea preguntas constantes sobre la responsabilidad, la supervisión y el Child Protection System. Hasta diciembre de 2023, Christopher Collins permanece en el corredor de la pena máxima, mientras que David Spears ya cumplió su condena y, según los registros disponibles, habría quedado en libertad, sin constar actualmente bajo custodia. Esta realidad continúa inquietando a muchos espectadores documental Crímenes Reales, ya que deja una sensación persistente de que la justicia nunca se resolvió por completo. Independientemente de las distintas opiniones sobre que David Spears viva en libertad, nada puede cambiar el desenlace de este caso. La mayor esperanza, después de conocer a fondo este documental Crímenes Reales sobre Rowan Ford, es que algún día su madre, Colleen, junto con sus hermanos y su familia extendida, puedan encontrar sanación tras esta tragedia sin sentido. Este video fue creado con fines educativos y para generar conciencia pública sobre Justice for Victims y Child Protection, y no con la intención de impactar o sensacionalizar. Te invitamos a dar like, suscribirte y activar las notificaciones para acompañarnos en futuros episodios de Documental Crímenes Reales, donde cada historia es una voz por la justicia de los niños, por la protección infantil y por un mundo en el que cada niño esté seguro, cuidado y escuchado.